Madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Diversas noticias rompen el celofán en esta madrugada del viernes 18 de diciembre. Algunas, por supuesto, tienen carácter internacional. Hay que tener cuidado. Si usted revisa los titulares de manera desaprensiva, hay una gran cantidad de informaciones sobre el tema de las vacunas. Si revisa luego esos titulares con mayor agudeza, se dará cuenta que prácticamente se ha desatado una suerte de guerra comercial a través de los medios de comunicación entre las diversas vacunas, ¿no? De repente empiezan a salir informaciones sobre presuntas personas que han participado en los ensayos de tal o cual vacuna que ha generado una reacción alérgica, cosas por el estilo, sin explicar, por cierto, si esa singularidad que está siendo noticiosa tiene un efecto estadístico relevante sobre el total de la muestra o el total del ensayo hecho. Al parecer, hay un factor importante acá, importante desde el punto de vista económico y geopolítico. Rusia está haciendo un esfuerzo importante por vender, sobre todo en América Latina, una gran cantidad de sus vacunas Sputnik 5. Y bueno, parte de ese propósito explica esta serie de rumores o informaciones a veces maliciosas sobre otros proyectos de vacuna. Ocurre, cosa muy, muy curiosa, que la vacuna rusa, de acuerdo a diversos despachos, que hoy colocan eso incluso en boca del propio Vladimir Putin, la vacuna rusa no está aprobada aún su uso para mayores de 60 años, lo cual es prácticamente un contrasentido porque precisamente la población mayor de 60 años es uno de los grupos de riesgo que con mayor urgencia necesita ese tipo de protección. De hecho, hoy hay titulares que señalan que una delegación del gobierno argentino en Moscú, que estaba ultimando detalles para la adquisición de los primeros lotes de vacuna, se encontró con la afirmación hecha por el propio Vladimir Putin de que él, de 68 años de edad, no se había colocado la vacuna aún, precisamente porque no existían todavía la aprobación para que los mayores de 60 la usaran. En todo caso, hay importante información sobre lo que está ocurriendo con el tema del acceso de los países pobres a la vacuna. Y recordemos, hoy Venezuela es exactamente eso, un país pobre, sería más correcto decir un país empobrecido de manera radical en las últimas décadas. Esa es la situación. Otro titular, en este caso de la agencia alemana Deutsche Welle, revela que buena parte de las vacunas que se estima se producirán en el año 2021 ya han sido reservadas
por los países más ricos, con las economías más sólidas, y que el mejor escenario para los países pobres sería el escenario de contar con la vacuna para el año 2022. Este no es un problema simplemente de lapsos, este no es un problema simplemente de reloj o de calendario, este es un tema de vidas humanas. Fíjense ustedes la siguiente información. Colombia acaba de registrar sus cifras más altas en materia de contagios y de víctimas fatales desde el pasado mes de agosto. Esto en el caso de Colombia. Otro titular en la mañana de hoy: Brasil vuelve a superar 1.000 muertes diarias por COVID-19. Repito, 1.000 muertes diarias por COVID-19. Ahora, esto no se circunscribe, repito, a los países periféricos, tercermundistas, países en vías de desarrollo, como rezaba el eufemismo ya antiguo. No, la situación es muy complicada en Estados Unidos. Estados Unidos superó los 17 millones de casos de COVID-19 y continúa rompiendo récords de hospitalizaciones y muertes. Esto es lo que está ocurriendo, es lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo en el hemisferio, es lo que está ocurriendo en la región. Este programa de hoy es nuestro último programa en vivo por lo que resta de Prospectiva 2021. Por supuesto, el primer rubro donde deberíamos hacer esta prospectiva es precisamente en el ámbito de salud, en el ámbito sanitario. Efectivamente, hay que decirlo con todas sus letras, el impacto de la pandemia en Venezuela por diversos motivos no ha tenido el mismo rigor que en otras latitudes. Efectivamente, hay problemas de subregistro evidentes, claros. Se aplican demasiado pocas pruebas de antígeno y pruebas PCR y en consecuencia hay un subregistro en la estimación de los casos. Eso es cierto, eso es correcto, eso está comprobado. También está comprobado el que hay una suerte de manto de silencio o incluso persecución sobre aquellos médicos o voceros que informan sobre la pandemia. Eso también es un hecho. Sin embargo, hay que subrayar que hay cosas que no se pueden ocultar. No se pueden ocultar. Si las unidades de cuidado intensivo de los hospitales y las clínicas estuvieran abarrotadas, estuvieran rebosando, bueno, eso no sería posible ocultarlo. Entonces, repito, hay problemas de subregistro, pero también es cierto que aquí ha habido un impacto diferente al que se ha producido en otros países, incluso de la región y, por supuesto, del mundo. Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva para el 2021? Bueno, muy preocupante. Hay que decirlo, muy preocupante. El experto médico infectólogo venezolano Julio Castro ya lo dijo en este programa hace apenas pocos días. Desgraciadamente, lamentablemente, la capacidad de respuesta del sistema de salud venezolano, del sistema público de salud venezolano ante la pandemia no es muy diferente a cómo estaba el sistema de salud venezolano el 13 de marzo del año 2020. Es decir, ha pasado todo lo que ha pasado, ha atravesado el mundo, el hemisferio, la región, el país, todo este calvario de la pandemia y acá no hemos aprendido nada, acá no hemos avanzado en nada y el sistema de salud venezolano, lejos de robustecerse, está en la misma condición, pero con un dato que agrava, que es el cansancio y que es el impacto que ha recibido nuestro personal de salud. En estos días yo estaba conversando con unos amigos del movimiento Médicos Unidos por Venezuela. Estábamos facilitando una donación de insumos de una fundación privada a grupos de médicos de distintos hospitales de la región capital. Y allí en la conversación nos decían
Antes se decía que los médicos éramos la primera línea en la batalla contra el COVID-19, que los hospitales de choque, los llamados hospitales centinela, éramos la primera línea. Resulta que no somos la primera línea, somos sencillamente la línea, la única línea para enfrentar esta situación. Bueno, así estamos hoy. Así estamos hoy. ¿Cuál es la perspectiva entonces 2021 en términos sanitarios? Bueno, es extremadamente delicada, sobre todo si tomamos en cuenta como síntoma los titulares precisamente de hoy, 18 de diciembre al respecto. El Nacional nos dice, Médicos Unidos por Venezuela reporta la muerte de 4 profesionales de la salud por COVID-19. Crónica 1 nos reporta lo siguiente, Médicos Sin Fronteras se retiró definitivamente del Hospital Pérez de León 2 porque el gobierno no autoriza la entrada de un equipo esencial para sus operaciones. Médicos Sin Fronteras está peleando acá en Petare desde marzo prácticamente, y eso ha sido un doble pulso porque Médicos Sin Fronteras ha tenido que, por un lado, estar combatiendo al COVID-19 y por otro lado ha tenido que estar en la pelea, en el forcejeo burocrático con el gobierno. La Patilla nos dice, Hospital del Tigre en estado de emergencia por el COVID-19. El Nacional nos informa, declaraciones de la gobernadora Lady Gómez, la unidad de cuidados intensivos de COVID-19 del Hospital de San Cristóbal se encuentra ocupada al 100%. Estas son las informaciones de hoy, 18 de diciembre. Con estas informaciones cerramos el año. Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva 2021? Como ya nos dijo el doctor Julio Castro, si no ha aprendido el sistema de salud, si no se ha robustecido el sistema de salud, si no hemos optimizado la protección a nuestros médicos y demás trabajadores del sector, si en los hospitales venezolanos, chicos, sencillamente sigue no habiendo agua y jabón para lavarse las manos, entonces, por supuesto, la perspectiva ante una segunda oleada del virus es sencillamente muy grave. Yo lamento tener que decir que es pretencioso en el caso venezolano estar intentando hacer una prospectiva 2021 en países como el nuestro, en crisis como la nuestra. El largo plazo no existe, el mediano plazo tampoco. Entonces, nuestra perspectiva 2021 es sencillamente la siguiente. En medio de una situación como la que enfrenta el país, la región y el mundo, el gobierno decidió una flexibilización de la ya inexistente cuarentena de todo un mes. Precisamente el mes que está asignado por 3 situaciones especiales. 2 eventos políticos pretendidamente masivos, la elección del 6 de diciembre y la consulta del 12 de diciembre, y las fiestas navideñas, que son momentos en los cuales se incrementa el desplazamiento y la realización de reuniones familiares y de alguna manera incluso comunitarias. Si todo esto se produce en medio de esta relajación de las precauciones sanitarias, de las medidas de seguridad, lo que nos espera en enero va a ser complicado, muy complicado. Y si tomamos en cuenta que el gobierno ya ha anunciado que para la primera quincena de enero podrían aplicar 2 semanas consecutivas de cuarentena radical, ¿no? Cuarentena radical que difícilmente podrá contener los contagios que se han producido durante todo el mes de diciembre, pero que sí podrían intentar contener la información sobre lo que está pasando. Esa es la perspectiva inmediata para enero 2021. La conclusión, cuídense, vamos a cuidarnos todos, vamos a extremar las medidas personales, familiares, comunitarias. Tenemos que cuidarnos nosotros porque no hay Estado que nos cuide. Esa es la verdad y esa es la única mirada que hacia adelante podemos lanzar con algún rigor, con alguna seriedad.
Hay también, por supuesto, otra cosa que hay que añadir. Nosotros como ciudadanía, nosotros como sociedad, tenemos la obligación de ejercer la legítima presión ciudadana para que el gobierno y para que los actores políticos, porque tenemos una circunstancia también especial en este país, tenemos muchos gobiernos y nadie gobierna. Tenemos muchos gobiernos y no hay gobernabilidad. Entonces tenemos los ciudadanos la obligación, el derecho, el deber de ejercer legítima presión para que los gobiernos, entre comillas, para que la clase política en concreto, tanto en su dimensión gobiernera como opositora, se comporten a la altura de la tremenda crisis que estamos viviendo específicamente en materia sanitaria. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión en este programa especial de nuestra despedida. Un programa en vivo del año 2020. Por supuesto, si ocurre cualquier otra circunstancia relevante, estaremos pendientes para dotarles a ustedes de la información a la que tengamos acceso. Recuerden que nuestra condición de activista de la sociedad civil se caracteriza precisamente por eso. En la sociedad civil no bajamos línea, sino que compartimos información. Pueden ocurrir muchísimas cosas. De hecho, está previsto que hoy ocurra algo importante. La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para el día de hoy tiene previsto emitir fallo sobre su competencia o no sobre el diferendo entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, sobre la reclamación venezolana, la justa reclamación venezolana por el Esequibo. Esto es complicado, esto es muy complicado por diversas razones que es fácil entender. Venezuela está hoy en su momento de mayor debilidad, tanto interna como externa. Internamente Venezuela está, aquejada por la crisis multidimensional que tenemos en lo sanitario, en lo económico, en lo social, en lo político. Estamos en un momento de extrema vulnerabilidad. Y desde el punto de vista de la política exterior, ya lo sabemos, pues tenemos a un régimen que es condenado abiertamente por 60 de los países más relevantes del planeta en cuanto a la solidez de sus economías, países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, y casi toda la región en esa misma postura crítica frente al régimen de Maduro. Tenemos otra circunstancia adicional. El otro referente en materia de representatividad política de Venezuela, el gobierno interino ejercido por el señor Guaidó, se enfrenta a una crisis de legitimidad.
Guaidó es presidente interino en tanto que es presidente de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional electa en el año 2015 llega al término de su mandato constitucional el próximo 5 de enero del 2021. Ya lo ha dicho la ministra de Relaciones Exteriores de España. Ha dicho, nosotros seguiremos apoyando a Juan Guaidó. Ya buscaremos el mecanismo jurídico para que eso se exprese. Palabras más, palabras menos. Eso fue lo que dijo la ministra Arantxa de Relaciones Exteriores de España. Desde una posición, por cierto, de solidaridad con la oposición venezolana. En esas mismas declaraciones la ministra dijo que la posición del gobierno español sobre Venezuela la fija el presidente Sánchez, el jefe de gobierno Sánchez, y la fija el Ministerio de Relaciones Exteriores, no la fija ni Pablo Iglesias ni el expresidente Zapatero. Pero tuvo que decir eso porque es la realidad. Siguen apoyando políticamente a Guaidó en tanto que expresión de la oposición venezolana, pero tendrán ahora que buscar cuál es el mecanismo jurídico que exprese ese tipo de solidaridad, porque ya no es tan fácil decir, no, es que es presidente interino, porque al amparo del artículo tal de la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional podría ocupar tal o cual posición. Todo eso está hoy en un marco de mayor relatividad. Entonces, en esta situación, teniendo dos gobiernos, un gobierno repudiado en disputa como el de Maduro y otro gobierno a punto de perder lo que le queda como legitimidad formal, en esa condición va entonces a Venezuela a presenciar la activación de un foro jurídico de altísimo nivel para dilucidar el tema de nuestro reclamo sobre Guyana. Delicado, muy delicado. Y el tercer factor tiene que ver con que, por culpa del gobierno, hay que decirlo, por culpa del régimen desde hace 20 años, no solamente de Maduro como presidente de la República, sino de Chávez y Maduro. Ahí ha habido una continuidad en ese mismo enfoque. Venezuela ha estado literalmente durmiendo con el enemigo en relación a lo que Guyana respecta. El apoyo de Cuba a Guyana en el diferendo con Venezuela y en consecuencia el apoyo de la mayoría de los países del CARICOM a Guyana frente a la reclamación hecha por Venezuela es evidente, está documentado, es público. Además, no se trata de que hayamos hecho un ejercicio especial de inteligencia política, de espionaje para enterarnos. No, son declaraciones públicas de los funcionarios cubanos y del CARICOM. En el caso cubano, el propio Fidel Castro en más de una ocasión expresó públicamente su respaldo a Guyana ante la legítima reclamación venezolana. Entonces, repito, esta especie de subpotencia caribeña, Cuba, que tiene una incidencia tan grande y tan grave en el proceso de toma de decisiones del gobierno de Maduro, es un activista de la causa de Guyana. Repito, hemos estado durmiendo con el enemigo, literal. Entonces, en ese contexto se produce esta situación de hoy, viernes 18, la Corte en La Haya se pronuncia sobre este tema. Entonces, muy atentos mientras tanto. Sin embargo, es necesario también hacer algún tipo de mirada, de ejercicio, de prefiguración de lo que puede ser los próximos meses en nuestro país desde el punto de vista económico. Ya hablamos del tema sanitario en el primer segmento. Ahora, desde el punto de vista económico, yo creo que lo que nos sale en este momento es asumir el respaldo ciudadano a la posición que empleadores y trabajadores han venido argumentando y levantando. En Venezuela es urgente, repito, urgente, subrayo, urgente,
Así lo plantean Fede Cámara, así lo han planteado los movimientos laborales de base. Recuerden que desgraciadamente en nuestro país las grandes centrales sindicales, antes era un problema la proliferación de centrales sindicales, ahora el tema no es que proliferen, sino que las que existen, sean pocas o sean muchas, no tienen mayor significación. Y los referentes que quedan son los sindicatos de base, los movimientos laborales de base. Bueno, unos y otros, los movimientos laborales de base y los órganos empresariales han dicho, aquí hace falta un acuerdo nacional para preservar la producción, para relanzar la economía, para frenar la caída, para iniciar la reconstrucción. Aquí es urgente un acuerdo nacional en el cual el gobierno, la oposición, los actores económicos, los actores sociales, nos pongamos de acuerdo en una plataforma mínima de objetivos. ¿Qué queremos lograr para parar la caída del país e iniciar una modesta recuperación? ¿Qué es necesario desarmar en materia de leyes, controles y arbitrariedades que el Estado tiene 20 años produciendo para agredir el derecho a la propiedad y la dinámica económica? ¿Cómo hacer para que el gobierno deje de ser el promotor fundamental de la hiperinflación? Para que el Banco Central deje de estar emitiendo monedas sin respaldo, agravando la ya trágica situación venezolana. ¿Cómo hacer eso? Bueno, es indispensable pues algún tipo de tejido, algún tipo de acuerdo que permita que esos actores puedan actuar en forma concertada, que el gobierno deje de hacer daño, por lo menos que deje de hacer daño, que deje de incentivar la hiperinflación, que deje de echarle gasolina a la hiperinflación y que permita que quienes tienen aún la disposición de trabajar, de producir, de generar empleo y de generar riqueza en el país puedan hacerlo. Ahora, eso pasa por un acuerdo mínimo y ese acuerdo mínimo no se produce si no hay presión ciudadana para que se logre. No lo hay. Porque hasta ahora los actores que debieran estar no solamente buscando, sino construyendo efectivamente esos acuerdos, han estado tiroteándose mutuamente. Todos. Y mientras tanto, el empleo se sigue destruyendo. Mientras tanto, las empresas siguen muriéndose. Mientras tanto, en el sector público, los trabajadores ya ni siquiera piden su liquidación para irse. Se van y listo, porque la liquidación no significa nada. Y permanecer en el puesto de trabajo tampoco. Antes los empleados públicos decían, bueno, yo voy a mi trabajo porque aunque ese sueldo no significa nada, por lo menos voy allí y allí vendo tal mercadería, vendo comida que yo preparo, vendo todo que yo produzco, vendo mercancía seca que obtengo de tal cual manera y obtengo un margen de ganancia. Ahora resulta que no tiene a quién venderle porque sus compañeros están tan empobrecidos como él y no se puede dar el lujo de ir al puesto de trabajo simplemente para marcar tarjeta porque el costo del transporte, si encuentra transporte público, es mayor que lo que él percibe mensualmente como sueldo. Entonces, en esa situación, agredido como está el empleo privado y sin sentido alguno el empleo público, pensar el tema de la reactivación económica a partir simplemente de los discursos etéreos de la clase política no tiene ningún sentido. Uno se pone a escuchar a Maduro diciendo, este es el año en que vamos a reactivar, vamos a relanzar los motores. Por el amor de Dios, ¿vale? O que nos digan nuestros amigos de la oposición del G4, bueno, sí, el plan país, todo está listo para el día después. Apenas se produzca el día después, apenas se produzca el cese de la usurpación, se abrirán las puertas para que llegue la inversión extranjera a raudales y tengamos los 60.000 millones de dólares de dinero fresco que son necesarios para reactivar la economía nacional. Epa, ya va. Tú me estás hablando del día después y cómo hacer para sobrevivir ese día hasta el día antes.
¿Cómo hacemos? Y si llegáramos de verdad al día después, ¿cómo es eso de que vamos a abrir las puertas, que hay una hilera de gente con maletines en la mano esperando que se abran los vuelos para venir a Venezuela a invertir? No, chicos, eso es mentira. El mundo cambió. El impacto del COVID-19 cambió radicalmente eso. Cada país está pendiente de cómo se reconstruye a sí mismo en medio de graves problemas. Y estoy hablando de los países más ricos. Entonces, subrayo, ¿cuál es la perspectiva económica para el 2021? Muy comprometida, extremadamente comprometida. Y la única manera de abordarla es desde la construcción de un gran acuerdo nacional. Eso es lo que ha planteado Fede Cámara, eso es lo que han planteado los movimientos laborales de base más serios, la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, por ejemplo, o la Ofetrasalud en Caracas. Los movimientos más autónomos, recordemos que también ahí hay un problema, a veces hay movimientos sindicales que son simplemente expresiones de los bandos del conflicto político. Hay una federación de maestros, por ejemplo, que lo que es un altavoz del gobierno de Maduro, y hay un grupo de trabajadores de muy meritorios, trabajadores de la salud, que en realidad son básicamente activistas de voluntad popular del gobierno interino. Pero repito, más allá de esos factores, la mayoría de los movimientos laborales de base serios y representativos están diciendo, epa, aquí hace falta un acuerdo nacional para ver cómo por lo menos detenemos la caída del país, para iniciar la recuperación del salario. Bueno, eso es lo que está planteado en cuanto a la perspectiva económica. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Hay un tercer orden importante en el cual es necesario también pretender lanzar una mirada hacia lo que pudiera depararnos el año 2021. Este tercer orden de ideas, ya hablamos del tema sanitario, ya hablamos del tema económico. Este tercer orden de ideas es el que tiene que ver con los derechos humanos. Aquí se han producido hechos de diversa naturaleza. Un defensor de los derechos humanos tan serio como Marino Alvarado. Marino Alvarado es un abogado, fue coordinador del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos Provea durante varios años. Sigue hoy vinculado a Provea y es un activista muy, muy destacado y muy serio. Él escribió hace 2 días un artículo donde dice, palabras más, palabras menos, que en materia de derechos humanos en Venezuela se han producido avances muy importantes en el 2020, muy importante. Alude Marino Alvarado a lo ocurrido en el caso de la alta comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet y su visita al país y su posterior informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Alude también
Marino Alvarado a el informe de la Comisión de Determinación de Hechos, un equipo que durante un lapso de tiempo importante procesó información relevante sobre el tema venezolano, entrevistó a las víctimas, entrevistó a actores, incluso a represores que quisieron dar su testimonio, y elaboraron al final un informe de más de 400 folios, muy importante sobre la situación real de los derechos humanos en nuestro país. Alude también Marino Alvarado a la reciente declaración de la Corte Penal Internacional a través de su fiscal acerca del mérito más que probable de que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro haya incurrido en delitos de lesa humanidad que son competencia de ese alto tribunal internacional. Ciertamente es así, esos avances se han producido. Ahora, es importante tener claro que en materia de derechos humanos, el tiempo de los organismos internacionales, el tiempo de las instancias internacionales de justicia, el tiempo de los protocolos de la diplomacia no es el mismo tiempo de las víctimas. En muchísimos casos, las víctimas ya no tienen tiempo. Repasemos simplemente a efectos ilustrativos algunos titulares de hoy, 18 de diciembre. Efecto Cocuyo nos dice: Trinidad y Tobago deportan a nuevo grupo de 66 venezolanos este 17 de diciembre. En colaboración con el gobierno de Venezuela, Trinidad y Tobago deportó a 66 venezolanos, 22 niños y 44 adultos. Este jueves 17 de diciembre, del grupo de 66 personas, 51 habían sido detenidas en la isla caribeña entre el 13 y el 14 de diciembre. ¿Qué tal? Esto ocurre después de situaciones muy graves, situaciones en las cuales se produjeron denuncias de que en Trinidad eran detenidos los migrantes desesperados, las personas que huían de Venezuela o que huyen de Venezuela, del hambre, de la inseguridad, de la falta de futuro, y llegan a la isla en búsqueda de mejores posibilidades de vida. Se ha denunciado que estas personas son detenidas, son echadas de nuevo al mar, y que las frágiles embarcaciones en las que llegan a Trinidad son objeto de más bien la incorporación de más peso, colocan más personas detenidas en la isla dentro del bote y los lanzan al mar sin tener combustible suficiente para efectivamente culminar el retorno. Eso ha sido denunciado. La respuesta a esas denuncias han sido jaquetonas, han sido arrogantes por parte del gobierno de Trinidad, hasta que la activa repulsa del resto del continente obligó al primer ministro trinitario a presentar disculpas. Ya dio sus disculpas, pero los muertos siguen muertos, los desaparecidos siguen desaparecidos, los ahogados siguen ahogados y las familias siguen en situación de luto y zozobra. De hecho, hablando de la zozobra, nos dice El Nacional en su edición de hoy, nacional.com: justicia, protestan por segundo día consecutivo en Güiria por la muerte de los 28 migrantes. La marcha llegó hasta el comando de la Guardia Nacional, que es responsable del tránsito de las embarcaciones. Ustedes recordarán la denuncia hecha en este mismo programa por el diputado de Sucre, Robert Alcalá, que decía, bueno, existe una capitanía de puerto, existe un comando de la Guardia, que justamente tiene esta responsabilidad, existe una guarnición de guardacostas, existen autoridades civiles y militares que tienen una directa área de responsabilidad sobre estos zarpes ilegales. Bueno, hasta una de esas instancias se llegó ayer, anoche, la marcha de los habitantes del pueblo de Güiria, habitantes que están muy preocupados, están siendo objeto de presiones, familia por familia, casa por casa, y que bueno, sienten que en cualquier momento este tema puede ser
opacado por otro, un escándalo puede tapar otro, pueden ellos quedarse solos ante toda esta situación. Lo digo exactamente como me lo han dicho habitantes de Güiria. Efecto Cocuyo nuevamente nos dice, cifra de fallecidos en naufragio de Güiria aumenta a 28, dice Tarek William Saab, 26 cuerpos han sido identificados. Por el caso hay 2 detenidos y al menos 7 órdenes de aprehensión. Hablando de los detenidos, recordemos que el primer detenido era una persona acusada de ser propietario de uno de los peñeros. Resulta que ese detenido no es un victimario, en realidad es el padre de 3 víctimas del anterior naufragio. Eso, bueno, esas son las cosas que están ocurriendo acá, en medio también de la presión no disimulada, sino publicada por parte del gobierno para que los defensores de derechos humanos y los periodistas nos abstengamos de seguir informando sobre el tema. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, insisto, mejoras en la lucha por la defensa de los derechos humanos en Venezuela, sí, ha habido avances. En el año 2020 ha habido avances, claros avances. Avances que, por cierto, han significado para algunos sectores del espectro político polarizado en Venezuela algunas rectificaciones. No sé si ustedes recuerdan la cantidad de epítetos que se lanzaron sobre la señora Michelle Bachelet. Bueno, porque es una dirigente importante del Partido Socialista Chileno, en tanto que tal fue presidenta de ese país. Entonces hubo gente que dentro de este esquema binario, pobre y empobrecedor, que es la polarización política, había gente que decía, ella es socialista, Maduro es comunista, seguramente esta señora viene a alcahuetear a Maduro. Y empezaron a decirle barbaridades a Michelle Bachelet. Luego, cuando Michelle Bachelet emite aquel informe contundente, demoledor, la historia de la lucha por los derechos humanos en Venezuela en el marco de esta crisis desde hace 20 años tiene un antes y un después del informe de Michelle Bachelet. Bueno, estos sectores del espectro político radicalizado venezolano tuvieron que agarrar la lengua, envolverla con cuidado y guardársela en el bolsillo, ¿no? Sí, aquí ha habido avances y esos avances han hecho necesarias algunas rectificaciones por parte de algunos actores, pero tenemos que insistir en que una cosa es el tiempo de la diplomacia y de los órganos internacionales de justicia y otra cosa es el tiempo de las víctimas. El tiempo de las víctimas prácticamente no existe. Nos quedamos sin tiempo. Entonces, frente a eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, una primera medida que aquí hemos insistido mucho, es defender a los defensores. Defender a los defensores de derechos humanos. ¿Quién defiende a los defensores de derechos humanos? La misma sociedad, el mismo pueblo. Y esto no es retórica, esto es un planteamiento muy concreto. Hemos visto en los últimos tiempos cómo sectores irresponsables, particularmente radicales del extremismo oficialista, han agredido a muy importantes organizaciones no gubernamentales especializadas precisamente en la defensa de los derechos humanos de los más vulnerables, de los más pobres, de los más abandonados, de los niños, de los ancianos. Lo que ocurrió con Alimenta la Solidaridad, lo que ocurrió con Convite, lo que ocurrió con Prepara Familia, lo que ocurrió con Acción Solidaria, son solo ejemplos de estos atropellos. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es defender a los defensores. Esta es no la mirada en profundidad a lo que nos espera en el 2021, no. Este es el tema inmediato para las próximas semanas, para las primeras semanas de enero y de febrero del próximo año, porque la amenaza es latente. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de te llevan a tu casa todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precios. Operatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y en la parte final de este programa nuestro de hoy, el último en vivo del año 2020, llegamos entonces al tema político. Intentamos una mirada prospectiva desde el ámbito sanitario, desde el ámbito de la salud, lo hicimos también desde el ámbito de la economía, lo hicimos desde el ámbito de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, y ahora vamos a abordar eso que llaman en Chile la madre del cordero, la nuez del asunto, el tema político. Ustedes conocen lo que ha sido nuestra posición frente a todo esto. Ustedes son testigos, ustedes quienes han seguido este programa son testigos de cómo nosotros nos mantuvimos al margen de una disputa que nos parecía suicida, irrelevante, entre quienes querían abstenerse y quienes querían participar. Lo que sí planteamos acá fue que quienes querían abstenerse y quienes querían participar tenían que explicarnos a los venezolanos de qué manera ese votar o ese no votar formaba parte de una estrategia coherente de búsqueda del poder, de una estrategia de poder. Ninguno lo hizo. Ninguno lo hizo. Ni los que querían participar, ni los que querían abstenerse. Bueno, el resultado de esto es que los que querían participar ahora no hayan como Carrizo explicarle al país haber participado en un largo proceso de negociaciones con el régimen para convalidar unas normas que le han dado hoy al oficialismo un dominio absoluto del nuevo órgano emergido de esas elecciones del 6 de diciembre. No hayan cómo explicar cómo ni ellos mismos, los dirigentes que participaron, motorizaron esas negociaciones, ni ellos mismos lograron salir diputados. Es impresionante. Pero por otro lado, quienes estaban planteando la abstención como expresión del descontento nacional, resulta que, ya sabemos lo que pasó con la fulana consulta del 12, una consulta. Es insólito. Un país donde el 80% del país está en contra del gobierno, la oposición, en vez de decidir enfrentar electoralmente al gobierno, decide consultarse a sí misma. Nosotros nos vamos a consultar nosotros mismos, ¿no? Los más cercanos a la dirigencia política opositora nos vamos a consultar a nosotros mismos. ¿Y eso qué efecto tiene? Bueno, evidentemente muy poco o ninguno. Esa es la situación hoy del punto de vista político. Para ampliar un poco más el abordaje e incluir al tema gobierno. Señores, es algo insólito. Si usted ve hoy a Maduro y ve hoy a Guaidó, los ve a los dos cantando victoria. Maduro diciendo que arrasó en las elecciones del 6 de diciembre. Y Guaidó diciendo que la consulta nacional fue algo apoteósico, que lo legitima para seguir en ese cargo independientemente de que su mandato constitucional ya haya perimido. Los dos cantando victoria y los venezolanos muriendo en Guiria,
y los venezolanos muriendo de sed en el desierto de Atacama, y los venezolanos muriendo de frío en el páramo de Pereira, en el páramo de Berlín, y los venezolanos que estamos dentro del país enfrentando esta situación con la hiperinflación y con el desastre que estamos experimentando con un bolívar que ya sencillamente murió, una moneda que sencillamente fue asesinada por el propio gobierno. Un país donde no hay bolívares para hacer nada, pero tampoco hay el suficiente sencillo en dólares como para operar efectivamente una economía. Estamos en esta situación, pero repito, frente a este drama terrible que tenemos los venezolanos, tenemos a Guaidó cantando victoria y a Maduro cantando victoria también. Y a lo mejor los dos tienen razón, ¿sabes? A lo mejor cada uno en sus respectivas agendas y en sus respectivos proyectos personales, grupales, partidistas, a lo mejor tienen razón, a lo mejor cada quien se fija unos objetivos y los está logrando. Pero eso lo único que quiere decir es que la agenda de ellos, la agenda de la clase política, está divorciada, está a kilómetros, a años luz de la agenda real del ciudadano. Entonces, ¿qué se plantea desde el punto de vista político para el año 2021? Bueno, precisamente eso, el retorno a la política. ¿Cómo hacemos los venezolanos que queremos cambio? ¿Cómo hacemos los venezolanos que estamos urgidos, no por nuevos discursos, sino por nuevas realidades, para construir esas nuevas realidades? ¿Cómo hacemos para bajarnos del caballo loco de la épica radical y asumir las responsabilidades concretas de la activación y construcción política? El país pide a gritos acuerdo. La Conferencia Episcopal Venezolana, Fedecámara, los movimientos laborales de base, la sociedad civil organizada, las ONG más importantes, están pidiendo a gritos acuerdo porque la realidad del país es tan grave, que ningún actor por sí solo es capaz de abordarlo. Pero ¿cómo tú llegas a un acuerdo cuando el gobierno solo en su soberanía y la oposición prácticamente preparando las maletas para el gobierno del exilio? ¿Quién se acuerda con quién? Bueno, tiene que haber un país que lo demande, que lo exija, que se movilice para lograrlo. Y eso es acción política. Para el año 2021, yo lo que veo es que la acción, el retorno a la política va a estar determinado por la nueva conducta del ciudadano. Los ciudadanos tenemos que asumir la dimensión política del ser ciudadano, la responsabilidad política de ser ciudadano, sin intentar sustituir a los partidos. Los partidos son instituciones fundamentales de toda democracia y lo que queremos es democracia. Pero si este país necesita acuerdos, ¿quién va a lograr esos acuerdos? Henry Ramos, que no se pudo poner de acuerdo con Bernabé. Capriles, que no se puede poner de acuerdo con Julio Borges, ni Julio Borges con Capriles. Rosales, que cuando pudo darle paso y nombrar como presidente de la Asamblea Nacional, cuando le tocó a un nuevo tiempo, pudo haber nombrado a Elsa Solórzano, pudo haber nombrado a Enrique Márquez, a cualquiera de los desarrollos positivos. Bueno, prefirió seguir manejando a ese movimiento de la manera en que lo ha manejado hasta ahora. Ese es quien va a convocar los acuerdos. O Leopoldo López, que jamás pudo ponerse de acuerdo con nadie, que pasó como por 4 partidos hasta que construyó el suyo propio, que como es de él, nadie le discute nada. Ese es quien va a promover los acuerdos que este país necesita. Bueno, sí, probablemente sean ellos, pero por ese historial, si ellos llegan a construir, a promover esos acuerdos, va a ser por la presión nuestra, por la presión del país, por la presión de los ciudadanos. Y ese es el reto que tenemos los venezolanos desde el punto de vista político para el año 2021. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Cheo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. Tengan la mejor Navidad posible. Tengan un 31 de diciembre en familia. Cuídense mucho, mantengan los principios de bioseguridad, consérvense sanos y fuertes, porque este país los necesita a todos.
para frenar la caída e iniciar la reconstrucción por un 2021, por el mejor 2021 que seamos capaces de construir. Un gran abrazo. Buenos días. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. El que